Gracias. Muy buenas tardes. Los saluda nuevamente Óscar Eduardo Figari Seminario. Continuando con el ciclo de charlas sobre el tema de organización y constitución de una empresa, hoy día vamos a hacer algo que a raíz de las preguntas que he recibido en las últimas sesiones, me pareció interesante aprovechar que teníamos una ventaja de tiempo sobre lo planeado y utilizarla de manera en que podamos hacer un resumen de lo visto hasta el día de hoy, tanto a nivel de modelos societarios como de modelos tributarios, y al final lo que hemos visto más recientemente, que son los modelos laborales. Pero lo que me gustaría es que aprovechen mucho esta secuencia que vamos a hacer hoy día y hagan las consultas correspondientes de manera en que pueda absolverlas todas, pueda dejar en claro todo lo que hasta este momento hemos visto, porque es la parte más, digamos, sustanciosa del tema. Es donde todos la vemos claramente en problemas cuando estamos constituyendo una empresa. Entonces, lo primero que tenemos que decidir es el tema de modelos societarios. Y cuando estamos en modelos societarios, la primera gran decisión es si queremos constituirnos como una persona natural o como una persona jurídica. Dependiendo de eso va a ser la decisión que tomemos. En el caso de que querramos ser una persona natural, lo que va a suceder es que vamos a ser una persona natural con negocio. Una persona natural con negocio no tiene mayor trámite de constitución, sino que esta persona lo que hace es se acerca con su DNI a la SUNAT y tramita un RUC en el nuevo RUS. ¿Ok? Y a partir de ese momento puede ejecutar sus transacciones comerciales. ¿Qué ventaja tiene? Que es muy fácil. No hay ningún trámite adicional. ¿Qué desventaja tiene? Que su responsabilidad frente a terceros es ilimitada, o sea, no hay separación entre los bienes propios y los bienes de la empresa. Entonces, eso puede llevar a que tengamos que utilizar nuestros bienes en pago de deudas y demás. ¿Ok? Entonces, por ahí es el tema de la persona natural. La persona jurídica puede utilizarse de dos maneras. Porque como persona natural yo puedo ser una empresa individual, perdón, como persona jurídica, y siendo un solo inversionista, yo lo que puedo hacer es una empresa individual de responsabilidad limitada. Y si somos más de un inversionista, vamos a tener ya todos los modelos societarios que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la principal ventaja? Que la responsabilidad es limitada, o sea, existe una separación entre el patrimonio personal y el patrimonio del negocio. La empresa es responsable hasta por el monto de su capital, no más. ¿Ok? Y como persona jurídica empezamos con la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la familia de las sociedades anónimas. Y de ahí vamos a ver algunas sociedades más
que son de menor participación, digamos, de menor uso, que ya algunas son un poco obsoletas, que tienen alguna característica que no las hace prácticas en este momento. Entonces, la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL, ¿qué es? Es la persona que crea, o sea, es la empresa o la persona natural que crea una persona jurídica, ¿ok? Entonces, solo las personas naturales pueden ser titulares de empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque son empresas eh, que tienen un solo accionista, un solo miembro de la propiedad de la empresa. El patrimonio inicial de la empresa se forma por los aportes de la persona que la constituye. ¿Ok? Esto es lo que tenemos. Frente a esto, lo que sucede es que nuestra gestión llega hasta donde el capital que hemos puesto. La empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica de derecho privado, ¿ok? Esto significa que es una empresa. Eh, la empresa individual de responsabilidad limitada eh, tiene los aportes que pueden ser dinerarios o no dinerarios y con eso se forma el patrimonio de la empresa. Y el patrimonio de la empresa es diferente al patrimonio de su titular. Si me disculpan un minuto, o sea, estuve mirando, pero parece que el video por Facebook se ha colgado. Entonces, ahí me distraje un poco. Continuando. De ahí pasamos a lo que es la sociedad anónima. La sociedad anónima puede ser la sociedad anónima ordinaria, la clásica, la sociedad anónima, la de toda la vida, que es una sociedad tradicional. Y adicional a esta figura de la sociedad anónima, hay dos modelos especiales, que son la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. ¿Qué es una sociedad anónima? Es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada. Los socios no responden solidariamente por las deudas sociales, sino responde la empresa con su capital. Sus acciones constituyen títulos valores y por esto pueden circular en el mercado. El capital social está representado por acciones nominativas, que son los aportes de los socios. La propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad. ¿Ok? La sociedad se forma para cumplir con una finalidad determinada. Esto es lo que se llama el objeto social. Cuando yo constituyo la sociedad, yo pongo para qué la constituyo. Y entonces eso es lo que tengo que ver. Los accionistas no tienen derechos sobre los bienes adquiridos, pero sí del capital y de las utilidades de la empresa. La titularidad de las acciones nos da una serie de derechos en la sociedad para la toma de decisiones. La propiedad y la gestión se encuentran desligadas. O sea,
El hecho de que yo sea propietario de la empresa no implica que yo tenga que participar directamente de la gestión, y el hecho de que participe de la gestión no implica que yo tenga que, de alguna manera, ser accionista de la empresa. Y normalmente en la sociedad anónima existen 3 órganos de gestión, ¿ok? Primero es la Junta General de Accionistas, que es donde participan todos los dueños de acciones, todos los inversores. La segunda es el directorio, que está formado por al mínimo 3 personas, es nombrado por la Junta General de Accionistas y se encarga de dirigir la gestión más cercana de la empresa, y el gerente general, que es el que ejecuta las indicaciones del directorio de la Junta General de Accionistas y representa a la sociedad en toda su operación. En un modelo societario de los que vamos a ver, el accionista es, perdón, en un modelo societario el directorio es potestativo. Y entonces ahí es donde tenemos ese tipo de opción de escoger. ¿Ok? Entonces, la sociedad anónima es necesario que tenga su capital totalmente suscrito. O sea, todo el capital que va a tener debemos saber de quién va a ser. Y que tenga por lo menos un 25% pagado. ¿Ok? No existe monto mínimo de capital. Los accionistas no pueden ser menor a 2 personas naturales o jurídicas residentes o no residentes, y el número máximo de accionistas es de 700, realmente 749. 750 es el punto donde inicia la sociedad anónima abierta. ¿Ok? Se puede constituir de 2 formas, que es uno, que es en un solo momento, que es lo que se llama constitución simultánea, y en forma sucesiva como constitución por oferta a terceros. Como tengo 749 accionistas que puedo llegar, yo puedo empezar a ofertar y los accionistas pueden empezar a invertir y se va formando la empresa. Ahora, vamos a mirar la sociedad anónima cerrada. ¿Qué es el modelo que vamos a tener más cerca de nosotros? ¿Por qué? Por el tamaño. O sea, nosotros estamos hablando de emprendimientos, de trabajos en empresas pequeñas, empresas de pocos accionistas, entre comillas, y eso nos va a llevar a este tipo de sociedades. Acá el mínimo de socios es 2 y el máximo 20. En este tipo de sociedad las condiciones personales de los socios son un poco las que mandan y no necesariamente quién aporta la mayor cantidad de dinero. Muchas de estas sociedades son empresas familiares o son empresas de amigos, grupos pequeños que hacen un emprendimiento en conjunto. En este caso los socios solo responderán por sus aportes. No pueden inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. Tienen un directorio facultativo, no tienen obligación de formarlo, lo que les decía. O sea, en este modelo societario, si queremos tenemos directorio, si no, no. En caso de que no existiera este directorio, las funciones del directorio pueden ser asumidas por el gerente general.
que es el que tiene que convocar a Junta General de Accionistas y a esas funciones que normalmente tiene el directorio. Y el otro modelo especial es la sociedad anónima abierta, donde el número mínimo de socios es de 750. Igual tiene responsabilidad limitada, su capital está asociado en acciones, tiene como objetivo una inversión rentable, o sea, realmente una gran inversión. Y sus acciones están abiertas al mercado bursátil, o sea, a la bolsa de valores, y están inscritas en el mercado de valores, las acciones, y su comercialización está regida y vigilada por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. ¿Por qué? Porque estas empresas van a la bolsa de valores. Estas empresas se pueden constituir ya sea cuando tienen las 750 acciones suscritas o cuando el 175 de las 175 accionistas representan por lo menos el 35% del capital social de la empresa. En ambos casos se pueden constituir. Y nos vamos a la sociedad, bueno, terminamos el tema de las sociedades anónimas, que son las que, como les digo, digamos las más comunes, y vamos a ver la sociedad comercial de responsabilidad limitada. La sociedad comercial de responsabilidad limitada es un modelo societario que tiene como característica el hecho de también tener no menos de 2 socios y un máximo de 20. O sea, es muy parecida a la sociedad anónima cerrada. Es más, la sociedad anónima cerrada se crea como una alternativa a la sociedad comercial de responsabilidad limitada y con la idea de que en el tiempo la reemplace. Si bien en la sociedad anónima cerrada, cuando hablamos de la sociedad anónima, hablamos de que teníamos que tener las acciones suscritas y un 25% pagada. En la sociedad anónima cerrada deben estar 100% suscritas y pagadas. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, no hay acciones, se llaman participaciones y deben estar pagadas en un 25% por lo menos. ¿Ok? Las participaciones son iguales, acumulables e indivisibles y no pueden ser incorporadas en títulos o valores, ni tampoco se les puede denominar acciones. Los aportes pueden constituir en bienes dinerarios o no dinerarios. Cuenta con un mínimo de 2 y un máximo de 20 socios. Por su naturaleza cerrada es una alternativa de las empresas familiares. Es lo mismo que vimos de la sociedad anónima cerrada. El capital social está basado en participaciones, los socios responden también de manera limitada por el monto de lo que aportaron. O sea, responden por su patrimonio y no tienen otro requisito. O sea, la empresa paga con su patrimonio, con los bienes que son de propiedad de la empresa. De ahí empiezan alguna serie de sociedades que tienen algún grado de diferencia y que son poco usadas. Por ejemplo, la sociedad en comandita simple. Es muy personalista. Esta sociedad tiene un grupo de socios que son los que se llaman los socios comanditarios, que son los que aportan capital pero no tienen responsabilidad más allá de ese capital en la operación de la empresa. ¿Ok? Y los socios colectivos, que ellos sí tienen responsabilidad ilimitada frente a la gestión de la empresa y estos son los que administran la empresa.
Entonces, el hecho de administrar la empresa los hace corresponsables de su gestión. Entonces, ahí tienen una característica. Ok. De ahí tenemos la sociedad en comandita por acciones, que es una variante de una sociedad anónima. Es una sociedad de capitales, son compatibles con las normas que regulan la sociedad anónima, su capital social está establecido por acciones que se pueden transferir libremente, no necesariamente se rigen totalmente por la Ley General de Sociedades, es una sociedad un poco más antigua, y sus acciones, sus accionistas pueden participar de la gestión de la empresa también. De ahí vamos a las sociedades civiles. Las sociedades civiles normalmente son grupos de profesionales que se reúnen para el ejercicio de la profesión. Entonces ahí tenemos los estudios de abogados, los estudios de contadores, pueden ser grupos de ingenieros, cuando arman estos consultorios de médicos donde hay varios que comparten los gastos para tener consultorio privado. En este tipo de sociedad existen dos tipos, la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada. La ordinaria se constituye persiguiendo un fin común de carácter económico que se ejerce mediante una profesión, oficio u otro tipo de actividad, lo que les decía. Y cuenta con un mínimo de 2 socios y no tiene un número máximo. En este tipo de sociedad prima el elemento personal sobre el capital. Hay dos tipos de elementos que la caracterizan. El elemento personal, que significa la confianza, que es la cualidad personal a fin de obtener una ganancia. Los socios responden de manera personal y subsidiaria, o sea, gozan del beneficio de exclusión. Es decir, en caso de que la sociedad enfrente una demanda, primero se utilizan los bienes de la sociedad para el pago de la responsabilidad. Pero si estos no alcanzan, ya empieza una responsabilidad solidaria por parte de los accionistas, de los inversionistas, llamémoslo. Ok. Y de ahí tenemos la sociedad civil de responsabilidad limitada. La sociedad civil de responsabilidad limitada tiene un máximo de 30 socios, o sea, un mínimo de 2, porque si no hay 2 no hay sociedad, es una empresa individual, pero tiene un máximo de 30. Acá los socios no responden de manera solidaria, están limitados el aporte, y acá la ley establece que es obligatorio que se incluya el nombre, nombres de algunos de los socios. Por eso es que cuando ustedes se encuentran con los estudios de abogados o contadores, de repente empiezan pues dos apellidos, López y Pérez y asociados, Martínez y Gómez y asociados. ¿Por qué? Porque pertenecen a este tipo de formas societarias y es como se nombran este tipo de sociedades. La sociedad colectiva, que ya es otro modelo, donde los socios son responsables de manera ilimitada y solidariamente por las obligaciones de la sociedad. Actualmente no es común, es muy raro que exista una de estas hoy día. El mínimo de socios es 2, el máximo es ilimitado.
son socios que se eligen más por sus calidades personales, predomina la confianza entre ellos y se crea para realizar operaciones por un periodo de tiempo. O sea, tiene fecha de caducidad, tiene tiempo de vigencia y eso lo debemos tener en cuenta. El capital social está basado en participaciones que no constituyen títulos valores, tiene un plazo fijo de duración, como les decía, o sea, hay un periodo de tiempo en el que esta sociedad va a extinguirse. Ahora, hemos hecho un repaso de los temas de sociedades. Si hasta este momento tienen alguna duda al respecto, me gustaría que le empiecen a manifestar. Después, al final, vamos a estar un poco ajustados de tiempo, entonces me gustaría ir trabajando y aclarándoles acá el tema. Ahora, en los regímenes tributarios, lo primero, el modelo de sociedad lo elegimos. En ese momento no necesitamos todavía haber elegido el régimen tributario. O sea, somos una empresa, nos constituimos. El régimen tributario recién lo vamos a elegir cuando vamos a la SUNAT para solicitar el RUC. Y ahí es que vamos a declarar el tipo de sociedad a la que queremos participar. ¿Ok? Este es un poco un resumen de todos los modelos. Y esto, por si acaso, si a alguien le interesa tenerlo como una tabla de referencia, esto salió de la página web de la SUNAT. Entonces, si ustedes entran a la SUNAT, pueden encontrar esto. Y entonces lo primero que tenemos es el nuevo RUS, el que les hablé. Cuando yo creo una persona natural con negocio, mi opción es el nuevo RUS. Son personas que tienen un pequeño negocio y sus clientes tienden a ser consumidores finales. No llevan registros contables, solo efectúan un pago único mensual a cuenta de todo, o sea, IGB y renta. No están obligados a presentar declaraciones mensuales ni anuales. Y para determinar su pago único mensual deben tomar en cuenta el ingreso o compras mensuales, lo que resulte mayor, y ubicar la categoría que les corresponde. Solo revisan la siguiente tabla y entonces se guían por esto. Si la suma total de mis ingresos o de mis compras llega a 5,000 soles, yo hago un pago único de 20 soles. ¿Ok? Eso hasta hoy día está vigente. No sé si a raíz del cambio de la UIT este año hagan variar eso. Y en la categoría 2, si mis ingresos o mis ventas llegan hasta 8,000 soles, mi cuota mensual es de 50 soles. Si excedemos el monto mensual de la categoría 2 o si los ingresos anuales superan los 96,000, deberán cambiar de régimen. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. De ahí tenemos el régimen especial de impuesto a la renta. Acá ya entramos a un poquito más grande, aquí ya podemos estar con cualquiera de las sociedades, ¿ok? Y podemos realizar la mayoría de las actividades. Vamos a ver al final que existen algunas que están excluidas del RER, pero la mayoría pueden hacerse.
¿Qué ventajas tiene? Solo lleva dos registros contables, registros de compras y registros de ventas. Solo presenta declaraciones mensuales, o sea, yo presento una declaración mensual, pago mi IGB y pago mi impuesto a la renta, son los dos impuestos que pago, y bueno, pago los aportes correspondientes a la planilla. Como pago a cuenta del impuesto a la renta es 1.5% de mi venta neta. Cuando digo venta neta es aquella a la cual ya retiré el IGB. No están obligados a presentar una declaración jurada anual para regularizar la renta. ¿Ok? Y los montos para el RER son, viendo una tabla parecida a la anterior, es como impuesto a la renta una cuota de 1.5% de los ingresos netos mensuales. Como IGB, 18%. La fecha, según el cronograma de obligaciones que publica todos los años la SUNAT y que se guía por el último dígito del RUCO. Y los ingresos anuales no deben superar los 525,000 soles. Cuando se creó esta sociedad, estos 525,000 soles nacieron como 150 UITs de ese momento. Pero en lugar de ponerlo como UITs, lo pusieron como 525,000 soles. No lo han actualizado, lo cual hace que cada año eso vaya perdiendo valor y que al final muy pocas empresas queden en el RER. ¿Por qué? Porque van a ser de muy poca venta. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que les decía. El RER tiene algunas limitaciones. Y estas limitaciones, ¿qué son? Empresas que realicen actividades que se califican como contratos de construcción según las normas del impuesto general a las ventas, aunque no necesariamente tengan que pagar ese impuesto. De ahí las que prestan servicio de transporte de carga de mercancías, siempre que sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 toneladas métricas. Y también entran el servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. ¿Ok? Para que tengan una idea, 2 toneladas métricas, estamos básicamente en la característica de los camiones del tipo del Porter, del K2700. Esos camiones son de 1,5 toneladas. Ya lo que sigue son camiones que van de 3 o 4 toneladas y entonces básicamente quien hace repartos por la ciudad y que usa ese tipo de camioncitos o camionetas combi o etcétera, está dentro de esta categoría. ¿Ok? Empresas que organicen cualquier tipo de espectáculo público. Puede ser traer artistas, pueden ser teatros, cines y demás. Los casinos y tragamonedas o demás negocios de características similares, y los notarios, martilleros, comisionistas, rematadores, los que son agentes corredores de productos, ya los agentes de bolsa y operadores que realizan actividades en la bolsa de productos, agentes de aduana y intermediarios de seguros, que son los brokers. Todos ellos no pueden estar en el RER. Entonces, como ven, hay una serie de limitaciones. Quienes tampoco pueden estar en el RER son las empresas de servicios contables, ya porque están dentro de este acápite están.
Y lo cual es bastante anecdótico. ¿Por qué? Porque para gestionar el RER no se requiere ser contador público colegiado. ¿Ok? Entonces un contador mercantil, un contador técnico de instituto, puede llevarle la contabilidad a una empresa que está en el RER, ¿ya? Pero la empresa con la que él lleva el servicio de contabilidad, o sea, yo puedo especializarme en llevarle la contabilidad a pymes. No soy un contador público colegiado, creo una empresa, la inscribo en el RER, la inscribo y no puedo ser RER, pero llevo la contabilidad de empresas RER. ¿Eso qué es lo que genera? Que yo le llevo la contabilidad a un grupo de empresas, pero yo tengo que tener un contador público que me lleve la contabilidad a mí. Es bastante interesante esa situación, o sea, no me había percatado hasta que me tocó dictar el curso de tesis, porque uno de los cursos que dicto eventualmente es el curso de tesis, para los alumnos de contabilidad de un instituto de educación superior. Y ahí revisando la documentación me di cuenta de eso. Entonces los alumnos podían poner y ponían, o sea, parte de sus tesis eran empresas de ese tipo, pero esas empresas no podían ser gestionadas por ellos mismos. Ahora, el siguiente régimen es el MIPE tributario. Es un régimen relativamente nuevo, tiene 2, máximo 3 años. Es una forma de reemplazar al RER, porque van a ver que tiene una serie de alternativas. Está más vinculado a empresas un poquito más grandes, pero permite la gestión. Primero, las empresas tienen que ser domiciliadas en el país, o sea, constituidas en el Perú. Tienen que realizar actividades empresariales que generen rentas de tercera categoría, o sea, una empresa cualquiera. Y sus ingresos no deben superar las 1.700 UITs al año. Ok, esa es su característica. ¿Quiénes no pueden? Contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función del capital y cuyos ingresos en conjunto superen las 1.700 UITs. Acá es donde vamos a tocar el tema de vinculación empresarial, o sea, cuando existe un accionista que tiene un porcentaje, si no me equivoco, superior al 20% en una empresa y ese accionista tiene varias empresas en las que tiene más del 20%, se consideran estas empresas vinculadas. Entonces, para yo calcular el régimen tributario de todas las empresas, debo sumar el monto de la operación de todas las empresas. Y de acuerdo a esa suma, es que yo voy a determinar el régimen en el cual puedo colocarme. O sea, no debo sobrepasar las 1.700 UITs con el total de las empresas. ¿Ok? Tampoco pueden las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente de empresas constituidas en el exterior. O sea, empresas transnacionales constituidas fuera del Perú y que vienen y ponen oficinas en el Perú no pueden estar en el régimen MIPE tributario. ¿Ok? Y aquellas con ingresos netos anuales superiores a 1.700 UITs. Ya, ahí tenemos las características de las empresas. ¿En qué momento puedo registrarme en la UIT? Perdón, en el régimen MIPE tributario.
El primer momento es cuando creo la empresa, ¿ok? Cuando inicio las actividades y voy a inscribirme en la SUNAT, cuando vence la primera declaración mensual, ahí me declaro en el MIPE tributario. Si vengo del RER o del RUS, en cualquier momento del año. Y si vengo del régimen general, con la primera declaración del año, en el año que comienza. O sea, ¿qué quiere decir? Como este es un régimen nuevo, que tiene 2 o 3 años, existen empresas que están en el régimen general y que podría interesarles pasarse a este régimen. Esas empresas lo pueden hacer en los meses iniciales del año. ¿Ok? Entonces tienen esa característica. ¿Qué comprobantes pueden emitir? Facturas, boletas de venta, tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito y débito y guías de remisión. Siempre cuando hago esta parte, hago una aclaración de lo que es una liquidación de compra, porque no todos conocen este modelo, porque no todas las empresas lo usan. Una liquidación de compra es la que yo hago para regularizar una compra que he hecho a alguna empresa informal. Por ejemplo, yo compro mercadería reciclada a recicladores, ¿ya? Y ellos son bastante informales y no generan documentos. Entonces, yo hago mi liquidación de compra, yo pago el IGB, ese IGB me queda como crédito fiscal y oficialicé la operación. ¿Y por qué lo oficializo? Porque si yo soy una empresa formal, tengo que justificar cómo se movió mi dinero. Y entonces, como el vendedor no me puede dar factura, yo me la genero a través de esta liquidación de compra. ¿Qué libros contables llevo en el régimen MIPE tributario? Acá ya empiezan a aparecer algunas escalas. Si yo vendo hasta 300 UITs, voy a llevar registro de ventas, registro de compras y libro diario de formato simplificado. ¿Ya? Eso es 300 UITs de ingreso neto. Ya sabemos que ingreso neto es extrayendo el IGB. Si mis ingresos brutos anuales son mayores de 300 UITs, pero menores a 500 UITs, llevo registro de ventas, registro de compras, libro diario, libro mayor. Y si mis ingresos brutos anuales son mayores de 500 UITs y no superan las 1.700 UITs, llevo registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. ¿Ok? Entonces tenemos todo eso. ¿Cómo pago el impuesto en el caso de el régimen MIPE tributario? Si los ingresos anuales del ejercicio no superan las 300 UITs, ¿ok? Yo todos los meses voy a declarar y pagar 1% de los ingresos netos mensuales. Pero ojo, no es de carácter cancelatorio. Y si supero las 300 UITs, pago 1.5% o el coeficiente que establece el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, a cuenta del impuesto a la renta. Como les he dicho, es a cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque ahorita vamos a ver, el IGB se paga de manera normal, 18%,
Y acabamos. Esa cuenta, porque si mi renta anual es hasta de 15 UITs, yo voy a pagar 10% de la renta como impuesto. Y entonces yo tomo todas lo que yo he pagado durante el año, lo resto de ese 10% y la diferencia la pago. ¿Ok? Ahora, si mi renta es más de 15 UITs, por ese exceso yo voy a pagar 29.5%. Entonces, yo calculo el 10% de las primeras 15 UITs y el 15%, perdón, y el 29.5% de lo excedente de las 15 UITs, sumo ese monto y a ese monto le resto lo que yo he pagado a cuenta. Y la diferencia la tengo que pagar como regularización. ¿Ok? Esa es una característica de este régimen. Bueno, y el régimen general, que es el régimen donde normalmente están las empresas más grandes, no tiene limitación de montos, no tiene limitación tampoco de ejercicio. Acá están todos los que estaban prohibidos de estar en los regímenes menores y pueden desarrollar cualquier tipo de actividad sin límite de ingresos, todo tipo de comprobantes. La ventaja que tienen es que si yo tengo pérdidas, se pueden descontar de la utilidad de años posteriores y puede llegar el caso en que a pesar de tener renta positiva no tenga que pagarla porque estoy recuperando lo que perdí en años anteriores. La manera como se determinan los impuestos se encuentra de la siguiente tabla. Como impuesto a la renta pago el 1.5% o el coeficiente que sale en la ley del impuesto a la renta. El impuesto general a las ventas es 18% igual que para todos. Se paga según la declaración del cronograma de SUNAT y se presenta una declaración anual y se regulariza con un 29.5% sobre la ganancia. No hay escalas, no hay nada. O sea, yo calculo mis utilidades, calculo el 29.5%, le resto lo que pagué a cuenta y sobre eso se calcula. ¿Ok? Hasta ahí tenemos los regímenes tributarios. Hasta ahora no veo ninguna pregunta o comentario. La vez pasada que vimos alguna de estas cosas, recuerdo que había muchísimas preguntas. Y de ahí nos vamos a los regímenes laborales. Y vuelvo a hacer la insistencia. Yo creé una sociedad, no estoy amarrado a qué régimen tributario voy a estar. Y ahora voy a ver en qué régimen laboral me voy a poner y no está amarrado a qué régimen tributario voy a estar. Y yo voy a tener mis limitantes. Si yo quiero ser microempresa, puedo tener hasta 1.500 UITs. Al valor de 4.400, que es la UIT actual, son 660.000 soles en venta neta anual. Si quiero ser una pequeña empresa, es hasta 1.700 UITs y el régimen general, que es para empresas de cualquier tamaño sobre las 1.700 UITs. La microempresa y la pequeña empresa dan 15 días de vacaciones al año. ¿Ya? Ese es su límite. Y el régimen general da 30 días de vacaciones al año. La microempresa no hace depósito de CTS. La pequeña empresa deposita medio sueldo de CTS. Ustedes saben que la CTS se deposita en mayo y en noviembre.
Entonces, como yo tengo que depositar medio sueldo, al dividirlo en dos partes, es un cuarto de sueldo en mayo, un cuarto de sueldo en noviembre. ¿Ok? Y el régimen general deposita un sueldo al año, que es medio sueldo en mayo, medio sueldo en noviembre. El tema de las gratificaciones. La microempresa no paga gratificaciones. La pequeña empresa paga medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre. Y el régimen general paga un sueldo en julio y un sueldo en diciembre. ¿Ok? Hasta acá hemos visto básicamente las grandes diferencias. La siguiente va a ser en el tema del seguro, pero en todas van a tener seguro. ¿Qué es lo que el legislador o al crear esta ley se buscó? Alguien dirá, bueno, esto va en contra de ciertos derechos. La verdad, lo que les quitan a los trabajadores en la microempresa son los que se llaman sobrecostos laborales. Y le garantizan al trabajador, porque le permiten a la empresa formalizarse, le garantizan al trabajador jubilación y salud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les han quitado gratificaciones, les han recortado vacaciones, les quitan la CTS, pero van a tener seguro de salud y van a tener seguro de jubilación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se buscó. ¿Ya? Que una persona, al ser mayor, cuando ya no puede ejercer por su parte, a ver, Fabián, ahorita te contesto. Cuando una empresa, cuando una persona ya llega a la edad adulta mayor, se jubila, va a tener su seguro social y va a tener un ingreso con el cual vivir. Entonces, por eso es que eso es lo que se buscó. A ver, Fabián, una SA está sujeta al régimen general. No necesariamente. Lo primero que les dije es, una cosa es régimen societario, otra cosa es régimen tributario y otra cosa es régimen laboral. Cuando me dice régimen general, ni siquiera sé si es régimen general laboral o si es régimen general tributario. Pero en ambos casos, no necesariamente la SA está sujeta a eso. Yo puedo tener una SA que facture menos de 150 UITs, en cuyo caso puede estar en el régimen microempresa y puede estar sujeta al régimen especial del impuesto a la renta si es que vende menos de 525,000 soles al año. Entonces, no es que me obligue a estar en un régimen, un modelo de sociedad. Por eso es que lo primero que les dije es no asocien los modelos societarios a modelos tributarios o modelos laborales. Son independientes. Ahora, en las tres rige la remuneración mínima vital. En las tres, el descanso semanal es de 24 horas, o sea, un día completo. Por eso es que normalmente los domingos no se trabaja, pero por las funciones de la empresa podría haber empresas que descansen otro día. Había una tendencia en algún momento en los restaurantes a decir lunes no se trabaja por descanso de personal porque los domingos había mayor movimiento. Están sujetas a los feriados que el gobierno tiene declarados en el calendario de régimen laboral común. Están asegurados, en el caso de la microempresa, puede ser al CIS o ESALU. El CIS es lo menos que les piden
y salud de manera voluntaria. Mientras que en la pequeña y en el régimen general sí están en salud. En las tres les piden estar o en ONP o en AFP. Lo que les decía, asociado al régimen de jubilación. En ambas les piden que tengan un régimen de jubilación. En el caso de la microempresa, se considera por despido arbitrario 10 remuneraciones diarias al año, o sea, un 33% de su sueldo. En el caso de la pequeña empresa, 20 remuneraciones diarias por año. Y en el caso del régimen general es 1.5 sueldos por año. ¿Ok? Ahí tenemos las características de cada una de estos regímenes. Repito, mi nombre es Oscar Eduardo Figari Seminario. Mi correo ofigari@hotmail.com. Mi WhatsApp es el 999409560. A través de ellos me pueden hacer consultas si es que no las han llegado a hacer ahora o si no, o si en algún momento les surge alguna duda adicional al respecto. Todavía tenemos algunos minutos si es que alguien quiere hacer una consulta adicional. Tengan en cuenta lo que les dije. No estamos asociados a regímenes los regímenes societarios no están asociados a regímenes tributarios específicos ni a regímenes laborales específicos. Entonces, yo en cada empresa, de acuerdo a sus necesidades, puedo estar en un régimen tributario, en un régimen laboral diferente y tener una sociedad diferente. No todas tienen que ser iguales. Existen tendencias que son más personales que otra cosa. Yo tengo la costumbre de usar, por ejemplo, el régimen de la sociedad anónima cerrada para empresas en las cuales me vinculo. Me gusta, si es que la venta me lo permite, estar en el RER porque me evita presentar la 13ª declaración anual. Si ya no me lo permiten, voy por el MIPE tributario. O si ya me obligan por temas del tipo de negocio, me tengo que ir al régimen general. Bueno, si no tenemos nada más, ya son las 5:58. Voy a entregar la sala para el docente que continúa pueda seguir adelante. Les agradezco haberme acompañado, los espero mañana. Perdón, el miércoles, que vamos a ver algunos temas sobre los procesos de formalización y les agradezco su participación. Muy buenas tardes, hasta luego.